están, estimados hermanos? Bienvenidos a Minutos de Griego Bíblico. Hoy martes damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar antes de iniciar el estudio de este versículo. El versículo del día de hoy es Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Te alabamos, te exaltamos sobre todo nombre, Señor, y te pedimos que tomes control de este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Es un placer siempre para mí, un honor poder estar con ustedes un día más, un tiempo más compartiendo el Evangelio. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 4. El día de hoy estaremos aprendiendo una palabra griega nueva. La palabra griega es la palabra eklego, es la que aparece en la pantalla en este momento. Eklego es la palabra, mejor dicho, que va a aparecer en el versículo Efesios capítulo 1, versículo 4. El texto dice así: según Él nos escogió, o mejor dicho, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este momento he leído hasta el versículo 5, ¿verdad? Pero solo vamos a analizar hoy el versículo 4, aunque el contexto inmediato del 4, que es el 5 en este caso, nos está hablando de que hemos sido predestinados, ¿no? Hemos sido predestinados y escogidos por Él, en Él, dice, antes de la fundación del mundo, ¿no? Muy bien, vamos a ver la palabra aquí, la palabra eklego, que es la palabra escogió, y vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con el hecho de que Dios dice en Efesios que Él nos ha escogido. Estamos leyendo el texto, nos ha escogido en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿no? Para que fuésemos santos. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? O sea, Él nos escogió con el propósito de que estemos en santidad y agrademos a Dios obedeciendo su ley. Y dice, en amor, dice, nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad. Este texto está hablando acerca de que Dios nos ha escogido por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació escogernos, ¿no? Y la Biblia dice que todo aquel que es salvo por medio de Cristo ha sido predestinado por Dios desde la fundación del mundo, ¿no? Hemos sido escogidos por medio de Él. Aquí hay algo interesante, hermanos, ¿no? Quiero leer algunos textos, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿no? O sea, es el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pablo dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Según 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, de Pablo dice: Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Obviamente, Pablo está volviendo a decir en este versículo que esa gracia, ese favor inmerecido, ya nos había sido dado desde los tiempos de los siglos, o sea, desde la fundación del mundo. Yo sé que es difícil comprender esto y difícil aceptarlo, ¿no? Porque pensamos de que Dios ha escogido personas para salvación y también Dios ha escogido personas para condenación. Algunos le llaman a esto la doble predestinación. Pero no hay una doble predestinación. O sea, la Biblia habla de la predestinación de los escogidos, de aquellos que Dios ha escogido para salvación. Pero aquellos que no es que hayan sido predestinados para condenación, pues ya todos estaban condenados. Porque la Biblia en Romanos dice que no hay justo ni aún uno, ¿no? No hay quien haga lo bueno. Y los textos son claros, hermanos, ¿no? Como les digo, Efesios capítulo 2, verso 8 dice que
dice que aún nuestra fe es un regalo de Dios. O sea, el tener fe es un regalo, no es algo que tú y yo podamos producir. La fe es el fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Y la fe es producida por Dios. Por eso los textos dicen que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El texto en Efesios 2.8 nos está diciendo que la fe es un regalo de Dios. Quiere decir que es algo que tú y yo no podemos comprar. Dios nos lo da. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, claramente Pablo está diciendo: Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Y otra vez enmarca desde el principio. ¿Para qué te escogió? Para salvación. Está claro el texto. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea que no existe nada nada de lo que tú y yo hayamos podido hacer causó en Él que Él nos llame. Por eso dice, no conforme a obras, sino según el propósito suyo. O sea, ¿quién determinó el llamamiento? Él. Y la gracia, la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, la gracia no te ha sido dada ahora a ti, fue dada antes de los tiempos de los siglos. Ahora, si tú y yo pensamos que Jesucristo murió, entonces la pregunta sería, mejor dicho, para ordenarlo, hacerlo más claro, ¿quiere decir que yo escogí a Cristo? Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Ocasionalmente hay que entender, hermanos, que muchas veces personas sugieren que la elección es basada en la presciencia, ¿no? Y utilizan el texto de Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: que Dios escogió a los elegidos según la presciencia de Dios el Padre, ¿no? O sea, y en Romanos 8:29 dice: porque a los que de antes conoció, también los predestinó, ¿no? Y ahí no hay algo que hay un problema, ¿no? Y el problema es de que la palabra predestinó, es cierto, pero previamente a eso dice a los que antes conoció. Y esa palabra conocer, ahí la palabra ginosco, no tiene nada que ver con que él conocía lo que ibas a hacer. Está hablando de un conocimiento personal, que él nos conocía a nosotros. Él te conocía a ti. O sea, no está diciendo que él conocía lo que tú ibas a hacer, o tus obras, o que tú ibas a elegir a Jesús. Como siempre lo digo, ¿no? La Biblia es suficientemente clara en estos puntos, ¿no? La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, si 70% es gracia y 30% es tu decisión de elegir a Cristo, entonces tu salvación es 30% causa tuya. Entonces podrías gloriarte en ese 30%, ¿no? Porque dirías, bueno, Dios hizo el 70%, pero si yo no hubiese hecho el 30%, entonces yo no hubiese sido salvo. Entonces tengo que gloriarme por ese 30%, porque gracias a mi 30% es que soy salvo. Si no, no hubiese podido ser salvo o salva. Entonces, la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. En nada, ni en 1% te puedes gloriar. Por eso el texto es claro al decir que Dios, en Primera de Pedro, Él te conocía y me conocía a mí, por eso nos predestinó, porque Él nos conocía desde la fundación del mundo, o sea, desde antes. Recuerden que Jesucristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Él no fue una improvisación, o a Dios le sorprendió de que Jesucristo fuera asesinado en una cruz y todos se sorprendieron en el cielo y dijeron, wow, ¿qué está pasando? No, ya todo eso estaba planeado desde la fundación del mundo. Además, una de las cosas que hay que entender es que el significado de presciencia, hermanos, tiene que ver con conocer, pero se refiere al establecimiento de una relación íntima, una relación de amor entre dos personas. Entonces, está hablando de que Él ya tenía una relación con nosotros, nos conocía, sabía quiénes éramos. Por eso Jeremías dice que Dios lo conocía desde el vientre de su madre. Ahora, hay que entender, hermanos, algo interesante, ¿no? Hay algunos textos que, por ejemplo, me gustaría que ustedes también conocieran. Les leí Efesios 1, del 4 al 5, Efesios 2, 8, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. También tenemos lo siguiente, ¿no? En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, se nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto ni tú ni yo teníamos la capacidad espiritual de poder elegir a Cristo. Esa es la razón por la que la Escritura dice que aquellos que están
sin Cristo son enemigos de Dios, ¿no? Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren, ni se sujetan, ni pueden, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces entendemos que hay una condición pecaminosa y un estado de pecaminosidad o de degradación total, depravación total en el ser humano, ¿no? Que hace de que una maldad de la naturaleza pecaminosa dentro de ti y dentro de mí, que nos imposibilita el poder acercarnos a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Nadie puede hacer el bien por su propia cuenta. ¿Saben por qué? Porque Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan capítulo 6, verso 44 dice claramente Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Hechos 13:48 se dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, dice que los que creyeron fueron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, había gente que ya estaba ordenada para vida eterna. Quiero que entiendas estos textos. O sea, ya habían sido escogidos, ¿verdad? Hechos 16:14 nos dice que Lidia fue salva cuando, dice el texto, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? ¿Lidia? No. Dios. Dios abrió el corazón de Lidia para que Lidia esté atenta a la predicación de Pablo y pudiera alcanzar salvación. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren qué interesante, hay una cadena, ¿no? Que empieza ¿dónde? Empieza dice, voy a leer otra vez, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, antes de la predestinación está el que Dios nos conocía. Él sabía quién eras tú y quién era yo. No dice las obras de las que Él conoció. No tiene nada que ver con las obras. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. O sea, Él te conocía a ti y a mí. No está diciendo que conocía nuestras obras. Veamos otros textos, ¿no? Por ejemplo, dice Efesios 1:5, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Jesús, por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a Él le plació, ¿no? Luego dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Pedro 1:20 dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros. Pedro está diciendo, ya ordenado de antes de la fundación del mundo. ¿Me entienden? O sea, él ya había sido ordenado antes de la fundación del mundo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Efesios 1:4, ya lo habíamos visto, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Es el texto que estamos analizando hoy. Estamos analizando la palabra escogió. En Hechos 2:23 dice, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándoles a Jesús. Pero Hechos dice, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. O sea, fue Dios quien lo entregó. O sea, nadie mató a Jesús, al Mesías. Él se entregó. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había entregado desde un comienzo. Ya estaba en el plan. Dios así lo estableció desde el comienzo de la fundación del mundo. Muy bien. Dice
Hechos 13:48 dice, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados por la vida eterna. Segunda de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y la gracia, el cual nos es dada en Cristo según antes de los tiempos de los siglos. ¿Vieron? O sea, nos ha sido dada la gracia según antes de los tiempos de los siglos. Wow. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Y estamos en Efesios capítulo 1, del versículo 11 al 12, dice, en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, para que os aborrece, por eso el mundo os aborrece. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Primera de Corintios 1:24-26 dice, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios, porque el loco de Dios es más sabio que los hombres, y la ocasión, que no sois muchos sabios según la carne, no como muchos poderosos, no como muchos nobles. Hechos 17, del 25 al 26, o el 26, perdón, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y le ha predestinado, o lo ha separado, prefijado, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. O sea, Dios ha establecido todo lo que va a pasar, ¿no? Esto es interesante. Muy bien, hermanos, entonces quería volverles a repetir que la palabra que estamos estudiando hoy es la palabra elegir, ¿no? Hemos sido escogidos, y esa palabra en griego es la palabra eklego, ¿no? ¿Y qué significa la palabra eklego? Significa elegir, escoger, seleccionar. Entonces les he dejado ahí algunos textos, van a aparecer algunos textos aquí a la derecha y espero que ustedes los puedan revisar y los puedan leer, y cualquier consulta que tengan me la hacen llegar por correo privado. Vamos a orar y terminar el tiempo de minutos de griego bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a cada hermano que ha estado escuchando este pequeño estudio, y que cada uno de ellos pueda ser fortalecido en ti para poder hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Gracias.